Abracadabrante, Chema de los Ríos. Estamos en el Abracadabrante a estas horas de la mañana. Nos vamos a ir a ocupar de nuestros mayores, que me parece una buena manera de ocupar el tiempo. De hecho, en los últimos meses, de alguna manera, se ha puesto de manifiesto que quizá no nos estábamos ocupando excesivamente bien de ellos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que imagino que también aparecerá. De momento vamos a contarles que vamos a hablar de unas jornadas sobre concienciar a la sociedad en general sobre la soledad de las personas mayores. Yo esto lo explico así como regular y para eso, pues qué mejor que invitar a las personas que organizan estas jornadas y conocerlas un poquito mejor. Tenemos con nosotros a ya un amigo de esta casa, como es Aitor Jiménez, psicólogo de Arganda. Aitor, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, comenzando el día poco a poco, pero bien. Muy bien, nosotros encantados de estar contigo una vez más. Y vamos a saludar a Ronda Bautista, que es trabajadora social y compañera de Aitor en esta tarea que vamos a comentar esta mañana. Ronda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, con ganas. Nosotros encantados de que estés con nosotros. Bueno, concienciar a la sociedad, imagino, en general, aunque no sé si estas jornadas van encaminadas directamente a algún público específico, eso ahora me lo vais a contar, pero sobre la soledad de las personas mayores. ¿Por dónde empezamos? Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿no, Aitor? Pues si quieres empezamos por lo que llevamos haciendo desde 2016 en Alganda, que es trabajar con nuestro proyecto en la atención a las personas mayores y sobre todo a trabajar la soledad. Nosotros tenemos un proyecto que se compone en varias partes, pero todas se centran en trabajar la soledad, ya sea a nivel individual dentro del domicilio de la persona mayor o en su vida cotidiana, como a nivel comunitario fomentando actividades de las asociaciones para que las personas mayores no estén solas. Hace un año me parece que estuvimos por aquí explicando nuestro plan Detecta, que está funcionando muy bien, Sí. está respondiendo muy bien. Hemos ampliado también a toda la zona de la Sierra de San Vicente, también con muy buena respuesta por parte de los ayuntamientos, de las farmacias y de los vecinos. Así que la red está funcionando. Pero como ya explicamos el año pasado, cuando hicimos las jornadas allá por octubre, queremos concienciar de la soledad. O sea, no solamente hacer nuestra actividad, sino dedicar un mes al año a trabajar la soledad. En este caso hemos decidido el mes de mayo. Y vamos a desarrollar una serie de actividades bien organizadas y centradas en atajar la soledad y en sensibilizar a las personas sobre la soledad. El público, lo que comentábamos antes, pues va dirigido a todo el mundo, es a nivel divulgativo. Sí que es cierto que las ponencias que se harán para finalizar estas jornadas sí que van a ser un poco más académicas, pero a un nivel divulgativo aceptable para cualquiera, sí. Uh-huh. Muy bien, Ronda, tenemos obviamente un grave problema con nuestros mayores, se ha puesto de manifiesto de alguna manera en los últimos meses y es la soledad, quizá uno de los vértices o de las aristas más grandes de su situación, ¿no? No sé si Ronda nos escucha. Aitor, ¿me escuchas? Yo a ti sí, sí. Pues, Vale, ahora yo sí también. Vale. Ya Se ha caído justo en la pregunta. Vale. Dime. Me he quedado un poco vendido, digo, la he preguntado, está pensando mucho, no sé si me ha parecido excesivo el rato. Te decía que si es la soledad uno de los principales problemas que tienen a día de hoy nuestros mayores. Pues creo que sí. Por lo que yo he visto, ahora mismo en mi primera etapa de prácticas, pero sí que es verdad que la soledad es un problema grave que además afecta a la salud en muchos ámbitos y creo que es un problema que hay que prevenir y hay que trabajar con él. Pero Uh-huh. no solo con ellos, sino con la sociedad en general. Sí, porque al final, Aitor, esto es un problema obviamente de la persona que sufre la soledad, pero es un problema claramente de una sociedad que permite que se produzca esa soledad, ¿no? Claro, pero ya no solo Exacto. eso. Es algo que nos repercute a todos de forma directa o indirecta. Según datos del INE, que es lo que apoyamos un poco nuestras jornadas de este año, habla de que 5 millones de personas en España viven solas. Uh-huh. Si para hacernos una idea, supone que una de cada 10 personas en España vive sola en su casa. Y un poco, allá para si queréis más datos, el 50% de esas personas que viven solas son personas mayores.
Y de las personas mayores, tener en cuenta que en torno a 7 de ellas son mujeres. Ujú. Y la extrapolación de datos que hace el INE para el 2040, que lo tenemos aquí al lado, va a ser que ese 10% va a aumentar a un 15%. Pese a que la población va a seguir siendo igual de mayor y no va a crecer la población, sí que va a aumentar la cantidad de gente que vive sola en su casa. Por lo tanto, es un problema que nos afecta. Ujú. Está claro que al final pues está más o menos definido el perfil, está acotado dentro de unas cifras que además, pues como muy bien comentas, es algo que va en aumento. Y además hablamos en muchas ocasiones de una soledad sobrevenida que no es deseada, ¿no? Porque esto siempre hay que diferenciarlo, ¿no? El que está tan a gusto en su casa y no quiere aguantar a nadie, ¿no? Y el que por circunstancias ha quedado viudo o quizá pues ha tenido una situación personal que le ha llevado a estar sola o cualquier otro tipo de razón o causa que haya llevado a esta soledad y no es algo que ni se lleve bien ni esté acompañado debidamente, ¿no? Por las personas que le pueden pillar más o menos a medio camino, ¿no? Claro. Nosotros desde Alganda entendemos la palabra soledad con toda su carga negativa y entendemos que no hay que añadirle soledad no deseada, término que ha aparecido hace poco porque la palabra soledad ya tiene esa connotación. Muy pocas veces cuando pensamos en soledad de personas mayores pensamos en una soledad recreada de darse una ducha, hacer un sudoku o dar un paseo. Pensamos en soledad no deseada, claro, sobrevenida. Uh-huh. Pues eso está bien, porque vivimos en unos tiempos en los que le ponemos etiquetas a todo y es verdad que tradicionalmente soledad ha tenido esa connotación, ¿no? Cuando tú dices que alguien está solo, con esa carga, ¿no? Y que está viviendo esa soledad, pues de alguna manera se entiende, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad es Claro. que este Incluye matiz... el estar solo y el sentirse solo, que son las dos vertientes de esta soledad. Uh-huh. O sea, vive solo en su casa y aparte se siente solo porque no tiene visitas, no tiene red familiar y no tiene contactos que se preocupen por la persona. Entiendo que de alguna manera la organización de estas jornadas viene a colación de que veis una clara necesidad de esta concienciación, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta estos datos, que esos 5 millones de personas viven solas en España, somos 46 millones de españoles, salía más o menos a un 10% de la población vive sola, y las expectativas es que siga aumentando hasta un 15%, es obvio que hay soledad. Y lo que hemos en el plan Detecta es la cantidad de personas que viven solas y la cantidad de gente que conocemos en nuestros barrios que viven solas y que no se hemos preocupado por ellas o que no nos hemos parado a preguntar por esa señora mayor que vemos todos los días, que nos cruzamos con ella en el ascensor con las bolsas, que vemos que casi que no puede, nos hemos preguntado si sus hijos la atienden, si alguien se ocupa de ella, si está cuidada. Y sí que es un problema que hemos detectado, ese abandono de lo comunitario y de esas redes sociales que teníamos antes están un poquito abandonadas, sí. Uh-huh. Ronda, hablabas antes de que, bueno, que estabas en prácticas. Cuéntanos un poquito Sí. cómo llegas a este momento, cuál es tu situación, ¿no? Porque es algo que nos llama la atención, ¿no? En qué momento de tu carrera como trabajadora social te encuentras y cómo has llegado hasta aquí? Pues bueno, soy estudiante de trabajo social, estoy en cuarto de carrera Uh-huh. y bueno, desde marzo teníamos que hacer las prácticas y qué mejor sitio que aquí para conocer otro nuevo ámbito, porque no habíamos tenido práctica en ningún momento y la verdad es que era todo un poco desconocido. Uh-huh. Y sinceramente estoy encantada con todo lo que estoy haciendo, con todas las entrevistas y un poquito aprendiendo de todos ellos, porque sí tenemos mucha rama teórica, pero en la práctica todavía no habíamos llegado Uh-huh. y está bien. ¿Conocías un poquito a fondo el tema de la problemática con la soledad de los mayores o digamos que es algo que te ha llegado un poco en estas prácticas? Sí que conocía datos, sí que sé que es un problema, pero hasta que no llegué a la asociación y vi de verdad lo que ellos hacen, todos los datos que ellos llevan y todo, pues no me di cuenta realmente que es un problema bastante grave y bastante común. Uh-huh.
Aitor, sé que siempre te hago contarlo nuevamente, pero me parece importante porque sabes que hay muchas veces que se ha unido alguien recientemente y no conoce muy bien los proyectos. Me gustaría que explicases, grosso modo, puesto que ya le hemos dedicado bastante tiempo en otras ocasiones, en qué consiste ese plan Detecta y esa labor que hacéis con los mayores desde Alganda. Pues nada, básicamente el plan Detecta consiste en trabajar a nivel comunitario con los vecinos, las farmacias, los ayuntamientos en el caso de los pueblos y las asociaciones de vecinos en el caso de Talavera, para generar una red social que se encargue de proteger y estar pendiente de las personas mayores en su domicilio. Y en caso de que detecte una situación de soledad, pues rápidamente llamar tanto a nosotros como a servicios sociales y comenzar un protocolo lo antes posible. Uh-huh. Está claro que es una necesidad que tenemos y precisamente de esa necesidad que tenemos de estar más pendiente de nuestros mayores, imagino, llega la necesidad de organizar estas jornadas organizadas. Cuéntanos, ¿quién las organizáis? Pues las organiza la compañera. Nosotros hemos visto que tenemos dos grandes profesionales haciendo prácticas con nosotros y les hemos dado libertad y hemos contado con su iniciativa para desarrollarlas. Entonces, sí que me gustaría que fuese Ronda quien las explique porque ella ha colaborado activamente en gran parte de la elaboración de todos los contenidos. Uh-huh. Entonces, sí que considero que debería ser ella la que explicase la mayor parte. Yo le sirvo de apoyo, sí. Uh-huh. Si ella se agobia, porque está un poquillo nerviosa, pero bueno. Bueno, Ronda, aquí no nos comemos a nadie, ¿eh? O sea, tratamos de tratar bien a la gente, a veces no lo conseguimos, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Pero intentarlo lo intentamos. Así que, bueno, tampoco es una pregunta de examen difícil, ¿no? Es que nos cuentes un poco el trabajo de organización de estas jornadas que habéis venido haciendo y un poquito en qué van a consistir. Bueno, pues las jornadas, el primer día que llegué de prácticas se nos propuso y la verdad es que me pareció una buena idea y una buena forma de empezar a trabajar. Uh-huh. Y bueno, nos encargamos de ella mi compañera Estela, que es de cuarto de educación social. Y bueno, las jornadas se llaman Voces Invisibles, Jornada de Prevención de la Soledad, y son una serie de iniciativas que están destinadas a prevenir y sobre todo pues también paliar un poco la problemática de la soledad en mayores. Tenemos como varias propuestas y una de ellas se llama ¿Te gustaría acompañarme?, que es una actividad que hemos visto que sería importante, que es que a través de cartas entre niños y jóvenes se les envíen a personas mayores que se encuentran en riesgo de soledad. En ellas pueden poner algún mensaje de ánimo o contarle cualquier cosa que les apetezca, porque sí que es verdad que los mayores a veces pueden llegar a sentirse que no son útiles y de esta manera lo que queremos promover es eso, aparte de concienciar a jóvenes y a niños de la problemática también, sino que tengan ese apoyo. Uh-huh. Y la verdad es que me parece una buena actividad. De primera se intentó hacer de forma presencial, pero claro, por el tema de COVID, pues lo basamos al final en cartas que también son muy emotivas. Uh-huh. Sin duda, aparte que, bueno, es una costumbre que estamos perdiendo, ¿no? La de escribir, ¿no? Sí, también. Estamos ahí en la fugacidad de unos mensajes que se cruzan y para los que tampoco nos vamos a engañar, nuestros mayores en muchas ocasiones, es verdad que en los últimos meses se han ido poniendo las pilas en estos aspectos, pero qué duda cabe que ellos están mucho más habituados al papel, a abrir un sobre, a leerlo. Y eso yo creo que además tiene una carga emocional. Esto ya no lo puede decir nuestro psicólogo. Creo que esto tiene una carga emocional más de peso, ¿no, Aitor? Sí, al generar toda esa intimidad y esa conexión es mucho más potente el mensaje. De todas formas, lo que queremos hacer con estas cartas es publicarlas en nuestras redes sociales. Entonces, que cualquier persona mayor que nos pueda leer o que le pueda llegar, pueda leer estas cartas y recibir ese poquito de apoyo o esas cosas bonitas que a todos nos gusta escuchar de vez en cuando. Uh-huh. Me parece una iniciativa interesante. Sí, Ronda, decías. Que además esta propuesta está gustando mucho en algunos colegios y en algunos institutos que ya están participando, escribiendo cartas. Uh-huh. Y bueno, decir que tienen hasta el 3 de mayo para entregar cualquier carta que quieran escribir al correo de la asociación, mayores@alganda.org. Muy bien, pues eso de todas formas lo vamos a recordar, ese correo, por si alguien se quiere unir.
¿Esto lo pueden hacer niños? ¿Se puede unir alguien más a escribir estas cartas? ¿Cuál sería un poco la gente que está invitada a participar de esa iniciativa para escribir a nuestros mayores? Pues en principio estábamos colaborando con colegios, institutos, pero sí que es verdad que cualquier persona que se decida a enviar una carta, Ujú. pues lo puede hacer al correo y ya está. Y algunas se publicarán las cartas y se les hará llegar. Muy bien. Será de forma anónima también para que al ser publicadas no aparezcan los datos personales. Ujú. Bueno, imagino que hay más cosas preparadas para estas jornadas. Sí, Cuéntanos, cuéntanos, hay Ronda. más cosas. ¿Cuál serían esas otras actividades o esas iniciativas que tenéis para estas jornadas? Pues mira, los días 28 y 30 de abril, o sea, esta semanita, tenemos acciones de calle sobre la sensibilización también de las personas que se encuentran en soledad. El día 28, que es el miércoles, estaremos en los arcos del recinto ferial. Y luego el viernes, día 30, estaremos en la calle San Francisco, número 45. Ujú. Y básicamente, pues también con el nombre de Voces Invisibles. Y consiste en eso, en aportar estos pequeños datos que acabamos de mencionar para llegar a la gente y de verdad que estén concienciados de la problemática que sufren estas personas mayores. Y nada, consiste en que tenemos un fotocall y tenemos un hashtag que se llama Hoy me arreglo para, y es para que cada persona se pueda hacer una foto en el fotocall poniendo para qué se arregla, porque inconscientemente cuando tú te arreglas para algo, aunque sea para salir a comprar el pan, estás pensando en ese momento en ti, en arreglarte por y para ti. Y eso pues también repercute bastante en la autoestima, aunque de eso Aitor maneja bastante más. Aitor, para ti la pelota. Adelante. Sí, sí, muy sutilmente me la ha tirado, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, ha quedado claro. Esto que siga Aitor. Venga, Aitor. Comenzamos con el hashtag este de Hoy me arreglo para, trabajando con las personas mayores, por el hecho ese de, el mero hecho de pensar que tengo una cita en el médico, que tengo que salir a comprar el pan, que tengo que ir a misa, que tengo que hacer algo, ya implica que empiezan a funcionar un montón de mecanismos, ¿no? Entonces yo pienso en que me tengo que duchar, tengo que elegir la ropa y tengo que elegirla bien, tiene que estar bien conjuntada, tengo que maquillarme, tengo que afeitarme, tengo que echarme colonia. Entonces, todo ese proceso ya está generando una motivación de hacer una serie de actividades y nos hace salir de casa. Aparte, todo ese proceso de autocuidado es positivo porque refuerza nuestra autoestima, por supuesto. Ujú. Entonces, con esta cosita tan tonta de lo y me arreglo para, estás trabajando un montón de factores en las personas mayores que viven solas. Sin duda que es un aspecto en el que quizá no caemos en la cuenta, bueno, cuando estamos acostumbrados a tener una agenda laboral, estamos en la dinámica en la que estamos a lo mejor las personas más jóvenes, que en ocasiones ni nos arreglamos para las cosas que hacemos, ¿no? Pero no nos falta tarea, ¿no? Sin embargo, esa acción de decir voy a ir a tal sitio y me voy a arreglar, me voy a ocupar de mí mismo, sería, digamos, lo que cubriría esta otra iniciativa, ¿no? Claro, es Sí. la raíz de esta iniciativa. Ujú. Ronda, muy bien. Te devuelve Aitor la pelota después de que se la haya lanzado. ¿Qué más actividades tenéis propuestas para estas jornadas? ¿Dónde seguiríamos? Pues mira, otra de las actividades que tenemos es el 11 de mayo en la universidad, en el Salón de Grados, de 4 a 6 de la tarde, y son una serie de ponencias en la que vamos a contar con Juan Lirio, vamos a contar con Mónica Martín Roll como trabajadora social, y luego vamos a dar también una serie de ponencias, Estela, que es mi compañera de educación social, encargada de estas jornadas, y yo. Ujú. Por un lado, Mónica Martín Roll también nos va a hablar de la soledad en mujeres de violencia, que han sufrido violencia de género, porque ella se dedica a este ámbito como trabajadora social y nos va a hacer un recorrido teórico desde la violencia de género y cómo repercute en la soledad. También nos va a hablar de los ciclos de violencia que se producen y cómo afecta también la pandemia a esta situación en estas mujeres, Ujú. que también creo que hay que darle esta vista y esta perspectiva de género. Sí, está claro que es otro aspecto. Sí. Claro. Por otro lado, Juan Lirio, que es profesor de educación social y como es experto en pedagogía
gerontológica, pues nos va a hablar de cómo se interviene con personas mayores que se encuentran en soledad, cómo se interviene desde la educación social. Ujú. Yo, que soy Ronda, como estudiante de trabajo social, yo me voy a basar en el modelo de intervención que tienen desde la Asociación Alganda, Ujú. cómo se interviene desde ahí. Y también os voy a contar un caso de una persona mayor que se encuentra en soledad, pero claro, sin aportar datos personales por la ley de protección de datos, Obviamente. pero sí, para conocer más realmente en qué consiste y cómo se encuentra una persona en soledad, que a veces nos pensamos que es estar sola en su casa y ya está, pero eso lleva mucho más. Ujú. Y bueno, y por otro lado, Estela, que alumna de educación social, que va a exponer las diferencias existentes entre una soledad sobrellevada en una ciudad o bien en el medio rural, porque la verdad es que es bastante Sí. diferente y le va a Ujú. dar esa perspectiva. Bueno, pues nos parece una jornada esa del 11 de mayo de 4 a 6 en el Salón de Grados de la universidad. Nos parece muy completa, sobre todo porque se van a realizar diferentes enfoques, diferentes aproximaciones a esta realidad a la que nos queremos acercar en estas jornadas, ¿no? Ronda, te voy a pedir que sin destriparnos tu charla, pues precisamente porque además creo que es muy gráfico de todo este tema que estamos hablando, nos cuentes un poco esa situación que pretendes describir en tu charla. Ya te digo, sin destripar la charla porque queremos que todo el mundo vaya, ¿no? Pero sí de alguna manera para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea más clara de cómo vive la soledad de una persona, en este caso de la que vas a hablar en particular. Pues bueno, esta persona cuando nos llegó derivada del sistema de ayuda a domicilio, del SAT, y bueno, cuando fuimos a su casa, vimos que esa mujer tenía una serie de dificultades para hacer ciertas tareas, tenía problemas y bueno, se encontraba viviendo sola porque por motivos familiares no tenía relación nada más que con su hija. Uh-huh. Y bueno, ella vivía con miedo, vivía sola, apartada de todo. Cuando llegamos a su casa, ella no se cuidaba, estaba triste, apenas levantaba la mirada del suelo. No pensaba en ella por el simple hecho de a lo mejor estar en pijama todo el día, ¿no? Y a través de nuestras intervenciones, de ir a hablar con ella, de que ella se desahogue, porque su hija vivía afuera y era con la única que mantenía relación, entonces aquí ella estaba sola, no tenía nadie de familia. Y estuvo poquito tiempo con nosotros porque al final se marchó con su hija, pero sí que vimos un cambio bastante grande en ella. Nos recibía con otra carita, con una sonrisa, ya venía y cuando íbamos a su casa estaba más arreglada, con otra vitalidad y es eso, mostrar un poquito cómo se encuentra una persona que está sola Uh-huh. y cómo puede cambiar simplemente por el hecho de tener a alguien quien le escuche o algo parecido. Uh-huh. Aitor, aquí estaríamos hablando cómo realmente una situación de soledad como la que describió ahora mismo Ronda puede llevar a una depresión importante, ¿no? Una persona, porque de alguna manera la situación que ella describía encaja mucho con lo que sería una depresión, ¿no? La soledad es una patología grave a la que no prestamos tanta atención como a otras enfermedades físicas, pero puede generar un montón de problemas. Te puede generar en trastornos de ansiedad, en una depresión, en alteraciones del sueño y problemas derivados que son graves. Entonces, sí, por eso tenemos que estar atentos a la soledad, ya no solo en el ámbito sociosanitario, sino a nivel de población general, de que la soledad es un problema. Uh-huh. ¿Y cuánto cambia la situación simplemente por el hecho, como decías Ronda ahora mismo, de saber que hay alguien que se preocupa un poco de ti, que está pendiente de que estás y de que estás bien, ¿no? Eso puede dar un giro radical a la situación de una persona, ¿no? Sí, claro, es que al fin y al cabo estas personas que se encuentran en soledad no tienen a lo mejor a nadie con quien compartir su día a día o simplemente algo que le ocurra en un momento puntual.
Entonces, cuando llegamos nosotros o cuando llega simplemente un vecino y se sienta con ella o con él, es un cambio, es saber que tienes a alguien y creo que eso es fundamental. Ujú. Muy bien, pues sin duda que es una cita interesantísima ese 11 de mayo en esas jornadas. Por cierto, el salón de grados de la universidad, ¿no era esto que habían desmantelado para hacer algún aula? No, o estoy confundiéndolo yo con el salón de actos. Contadme, que estoy un poco perdido. El salón de actos creo que actualmente sí se utiliza como aula, pero creo que el salón de grado lo tienen reservado para estas cosas de ponencias y Vale. eso. Pero la verdad es que lo desconozco bastante porque hace muchísimo tiempo que no paso por la universidad. Pero de tal manera ya Juan Lirio ha solicitado el salón de grado, así que sí, lo tenemos. Bueno, pues el día 11 estaremos allí para verlo de la mejor manera posible. Imagino que dentro de, bueno, de unas posibilidades y de unas circunstancias de aforo, pero bueno, entendemos que va a haber Sí, claro. bastantes posibilidades. Un Sí. inciso, Chema. Como hemos visto que sí que va a haber una alta demanda, vamos a retransmitir en directo el acto mediante nuestro Facebook, ¿vale? Cuando publiquemos el cartel ya lo colocaremos en redes sociales y te lo haremos llegar por si nos quieres hacer el favor de colocarlo en la web de Tajo FM, pero sí que lo queremos retransmitir en stream a través de Facebook y que la gente pueda preguntar y comentar como si estuviese allí en el salón de grado, porque la verdad es que el aforo es muy pequeñito debido a la normativa COVID. Pues bueno, es Pero una... sí que queríamos que fuese presencial porque lo comunitario tiene que ser presencial. ¿Qué duda cabe? Hablar de soledad desde la soledad de tu casa queda raro. Pues sí, aparte, ¿qué duda cabe que estos últimos meses nos han posibilitado pues la oportunidad, ¿no?, de acceder de una manera diferente al contacto, pero no lo convierte en mejor, ¿no? Es una posibilidad más. Y qué duda cabe, además, que esto de las nuevas tecnologías está muy bien para que ese salón de grados en el que pueden caber 50 personas, pues ese día podamos estar 500, 5.000 o 50.000, ¿no? Pero que por lo menos las que estemos allí y tengamos esa posibilidad de contacto, ¿no? Que al final es un poco de lo que va esto, ¿no? De la pérdida de contacto de los unos con los otros, en este caso de las personas mayores, y esa soledad que les llega y que es un problema de dimensiones tan grandes como las que muestran las cifras y como las que muestran los casos particulares, ¿no? Porque detrás de todas esas cifras que contaba antes Aitor hay historias como la que nos contaba Ronda, ¿no? Muy bien, y después de ese día 11, ¿tenemos alguna cosita más preparada? Ronda, cuéntanos. No, las jornadas Terminan ahí, ¿no? terminarían ese día, Uh-huh. pero bueno, es lo que he dicho. Quien quiera participar escribiendo cartas tiene hasta el 3 de mayo y enviarlo al correo de la asociación. Muy bien, Y pues bueno, recuerda el correo, que se nos ha ido. mayores@alganda.org. Muy bien, de acuerdo. De todas formas, entiendo que toda esta información pues se puede encontrar en la web de Alganda, que deberíamos Sí, visitar muy frecuentemente porque siempre se cuecen cosas interesantes por allí. Aitor, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Qué importante es que estemos pendientes de ese vecino, esa vecina, esa persona que vemos en el súper y que a lo mejor tiene dificultades con las bolsas. Que no tengamos miedo a preguntar, a acercarnos, porque a lo mejor ese pequeño gesto es de gran ayuda, ¿no? Con muy poco podemos hacer mucho. Uh-huh. Es básicamente como lo ejemplifico yo. El mero hecho de ir a casa de una persona mayor, sentarte allí y que te cuente cómo ha ido su día de forma activa, o sea, estando tú allí presente, escuchando lo que te dice y pudiendo contestarle a lo que te comenta, eso para ellos les da la vida. O sea, es que se les nota en los ojos. Dice, es que vienen mis hijos y vienen rápido a hacer lo que tienen que hacer y se van y no me escuchas y tú me escuchas y te acuerdas de lo que te cuento. Uh-huh. Y ahí va la segunda parte, ¿no? Que yo, Eso es. mira, voy a recordar a mi abuela, que como buena abuela, pues siempre se quejaba de que íbamos a verla poco, ¿no? Siempre. Fuéramos mucho, fuéramos poco, ¿eh? Porque esto también hay que decirlo. Para las abuelas nunca es suficiente las veces que van a verla, ¿no? Y ella decía, me acuerdo que decía, luego iréis, dice, luego iréis de voluntarios a visitar viejos que no os tocan nada, decía, y no venís a ver a vuestra abuela, ¿no? Y lo decía de una manera muy cruda, que es como decía mi abuela todas las cosas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero de alguna manera
es una llamada de atención también para nosotros directamente como nietos, bueno, los que tengáis la suerte de tener todavía los abuelos, ¿no? También vamos a estar pendientes de los nuestros, ¿no? Porque en ocasiones, además, imagino que fuera de esta queja clásica que tienen, hay muchas ocasiones que tienen ese pudor de decir cómo se sienten en soledad muchas veces y de el rato que está el nieto, la nieta o el familiar, ponerle la mejor cara posible, quizá arreglarse, que era lo que decíamos hace un rato, pero luego hay todo un trasfondo que deberíamos ser capaces de ver, ¿no? Los días que pasa la abuela, la tía, el tío sola y que estamos un poco desentendidos de ello, ¿no? Por un lado está nuestro deber con la sociedad como vecinos, como compañeros, etcétera, etcétera, pero qué duda cabe que como familiares también, ¿no? No olvidemos que viene de una generación, bueno, dos anteriores a la nuestra, en los que la ventilación emocional, la expresión de las emociones y el expresar cómo me siento no es una cosa que fuese normal para ellos, sino que lo sentían como una queja y como añadir carga emocional a las personas que van a verte. Dice, pues si estoy mal y encima vienes a verme y te hace sentir mal, vas a dejar de venir a verme. Sí, Entonces, también es eso, cuesta mucho trabajar con ellas, porque sobre todo trabajamos con mujeres, porque en el caso de personas mayores que viven solas, el 70%, casi, no sé si me estoy dando la cifra, pero en torno a un 7 de cada 10 son mujeres, la ventilación cuesta muchísimo y no están acostumbradas. Pues es sin duda algo necesario estas jornadas que vais a organizar desde Alganda en colaboración con la universidad también y con un montón de buena gente, todo hay que decirlo, porque Aitor, tú que lo eres me consta, Ronda lo estoy descubriendo, Juan Lirio es, aparte de un pedazo de escritor, un pedazo de persona, ¿no? Y un grandísimo educador además. Entonces, pues bueno, ahí hay una mezcla de buena gente, tanto en lo personal como en lo profesional, que está claro que tiene que salir algo muy bueno. Vamos a recordar un poquito la agenda. Hasta el día 3 de mayo podemos escribir esas cartas a nuestros mayores al correo mayores@alganda.org y luego ese día 11 pues vamos a tener la oportunidad de ir al Salón de Grados de la universidad. Hasta completar aforo, imagino, pero vamos a tener la oportunidad también a través de las redes sociales de Alganda, imagino. Sí, yo invito a la gente a que entre en www.alganda.org, que colgamos cosas chulas y cosas interesantes durante toda la semana para que estén atentos a todo lo que vamos publicando y en redes sociales, en Instagram y en Facebook, sobre todo, que no estamos más activos. Alganda de Servicios Sociales y ahí nos pueden encontrar todo lo que vamos publicando. Quería contar que se me olvida, que luego es culpa mía y tienen razón, las jornadas las va a abrir Nuria, la concejala de reducción de la desigualdad, ¿vale? Que luego me regañan, son ellos los que ponen el dinero y luego no les nombro y me regañan y tienen razón. Es importante ser agradecido con de dónde vienen los recursos para trabajar, para reducir la desigualdad y la soledad de las personas mayores. Sin duda. Además, nos consta que desde esa concejalía se hace una tremenda labor. Con el presupuesto que hay se multiplica la creatividad para que llegue hasta donde tiene que llegar y nos consta que Nuria Sánchez pues hace una gran labor también y me parece justo reconocérselo. Pues nada, Ronda, Aitor, ha sido un placer volver a hablar con vosotros y bueno, descubrir una iniciativa más de todas las interesantísimas que desarrolláis desde Alganda, desde esa universidad de educación social, de trabajo social que tenemos, que es uno de esos puntales para sentirnos orgullosos en unos tiempos en los que se habla mucho de la Facultad de Informática y todo esto, que también está genial que haya llegado, pero no podemos olvidar la tremenda labor que se viene haciendo en nuestra universidad desde hace años en todos los ámbitos sociales y esta es una buena muestra de ella. Lo dicho, gracias, que vaya muy bien y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.